Buenos días, amados hermanos. Alabamos al Señor, seguimos en la misma presencia del Señor, damos honor a Él. Hoy me ha tenido reservado el Señor el grato honor de compartir su palabra, a pesar de estar un poco como afectada de mi garganta. El tema para hoy tenemos la continuación del tema de la semana anterior, que era, ¿cuál era? ¿Se acuerdan el tema anterior? Desbloquea lo imposible. En la serie de Lucas, que vamos a estar durante todo este año, el anterior el pastor nos compartió y hoy nos toca el siguiente tema en el mismo Evangelio de Lucas. Para empezar esto, veamos, dicen, ¿qué es lo que está aconteciendo? En las últimas elecciones de aquí que tuvimos en Ecuador, hubo el gran ganador, se dice que fue el voto nulo. Tanto así que en Calacalí dice que la junta parroquial tuvo que quedarse la misma, pues todos los votos fueron nulos. Pero ¿por qué está pasando esto en nuestro medio y en el mundo en general? Dice, ¿por qué? Porque sencillamente los electores ya no creen en sus gobernantes. Estos gobernantes son corruptos y ya no tienen credibilidad. ¿Qué hace la persona? Ya no quiere saber, ni escucharle, ni sus entrevistas, ni en los debates que hay en los medios de comunicación. Por lo tanto, está desinformada la gente a causa de la corrupción, de falta de cumplimiento de estos gobernantes. Y con esto vamos a estar empezando para entrar a nuestro tema, pero a pesar de todo esto, hay un gobierno justo y eterno. Y damos gracias a Dios por nuestro hermano que está hoy ministrándonos hoy a través de la alabanza. Y para ayudarme un poquito con la lectura de la palabra de Dios, va a estar ayudándonos. Mi hermano querido. Mis queridos hermanos, por favor, les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, por favor, versículo 26 al 38. Amén. La palabra del Señor dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo, sé que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Palabra del Señor. Amén. Alabamos muchas gracias, mi amado hermano. Qué hermosura de leer la palabra de Dios para la congregación con una voz tan suave y tan pausada. El Espíritu Santo está visitando de una manera muy especial en este día. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías había huido y
Y ahí cuando estaba escondido le dijo el Señor que le va a hablar. Y él pensaba que lo hablaría de una manera muy, con truenos, con relámpagos, de una manera muy fuerte, pero resulta que le habló con un silbido suave, apacible. El Espíritu Santo es soberano, lo puede visitar a veces con una voz bastante alta, una alabanza bastante alta, o el predicador también con una voz bastante alta, o puede ser con un suave silbido, muy suave. El Espíritu Santo está visitando muy suavemente en esta mañana. Y es así que la palabra ha sido escuchada de una manera muy suave, muy delicada. Y también me ha bajado la voz a mí hoy. Aparte de lo baja que tengo, hoy tengo más baja. Pero el Espíritu Santo, que es poderoso y soberano, estará tocando nuestras vidas, no nuestra alma, sino nuestro espíritu, donde que Él se comunica con nosotros y nosotros con Él. Entonces, en la introducción habíamos dicho que nuestros gobernadores han perdido credibilidad en esta época, pero no solamente en Ecuador, sino a través del mundo entero. Y el título de este mensaje es El único gobierno eterno. Si el mensaje de la semana anterior fue desbloqueando lo imposible, y el texto esto que mi hermano me ha ido leyendo dice en el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. No cierre sus Biblias, vamos a estar leyendo el texto. ¿Por qué? Porque la repetición nos queda en nuestra mente, y el Señor así lo dijo: lo repetirás estas palabras cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines. En todo tiempo la palabra de Dios se la debe escuchar repetir. A veces los niños dicen: ya mamá, otra vez con lo mismo, qué cansona es. Pero ese es el principio de Dios, dice: y estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino. De modo que la palabra de Dios los vamos a estar repitiendo, porque este es el pan de Dios para esta mañana. Y durante todo el año nos estará hablando a través del Evangelio de Lucas y también otros temas que el pastor estará impartiendo. Pero dice al sexto mes, pero al sexto mes ¿de qué? Lo vamos a enlazar con la semana anterior. El pastor nos había compartido el tema que ya dijimos, desbloqueando lo imposible. ¿Qué ocurría? El sacerdote Zacarías había entrado al lugar santo para ofrecer oraciones y incienso al Señor. Y mientras estaba ahí orando, ese es el poder de la oración. Y las oraciones son el incienso que sube a la presencia de Dios. Y él estaba orando y ofreciendo incienso, y el ángel Gabriel le es enviado para decirle que Dios ha escuchado la oración que ha estado haciendo por muchos años, pidiendo un hijo. Y ahora el ángel Gabriel le viene a decir esa buena noticia de que Dios ha escuchado y su mujer va a concebir, va a quedar embarazada en su vejez. Tan sorprendente fue que a veces pedimos y sin embargo cuando lo recibimos nos asustamos y dudamos. Y este sacerdote, Zacarías, sumo sacerdote que está orando, dice: ¿cómo podré estar seguro de esto? Yo soy vieja y mi mujer de avanzada edad. Pues y en este punto entra este texto. Han pasado 6 meses y ya Elizabeth está con su barriguita de 6 meses, a la que le decían que era estéril. Ahora tiene 6 meses. Pero este mismo ángel Gabriel es enviado ahora a una ciudad de Nazaret, en Galilea. Galilea particularmente era despreciada porque muchos gentiles habían vivido ahí. Estaba marginada y en Nazaret vivía María. Por eso se lo dirá más adelante al Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret. ¿Para qué es enviado el ángel Gabriel? Para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente de David.
para entender también cosas tan lejanas que uno dice cuando lee el texto, ¿qué significa eso? ¿Cómo será? Es totalmente distante en cuanto a tiempo, a pacto incluso, porque estaba en el antiguo pacto todavía, y porque era otra cultura muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿cómo entiendo esto? El compromiso en Israel duraba un año. Durante ese año ellos se mantenían puros, los novios. Aun cuando no estaban viviendo juntos, ya se les decía, están desposados. Era un compromiso firme, se guardaban fieles, puros durante ese año. Y lo que ocurría a veces que durante ese año podía ser que se muriese el novio o la novia. De ahí había un dicho que se decía, una virgen viuda, porque el compromiso era prácticamente ya el matrimonio y no podía ser disuelto a no ser que fuera por una falta muy grande que uno de los dos había incumplido, entonces se daría un divorcio. Ese es el compromiso que está aquí, estamos viendo en la palabra de Dios. Así eran los compromisos en Israel. Pero eso es antes. ¿Y ahora cómo serán los compromisos? Dice, bueno, ahora es lo rápido, lo instantáneo. Es la era de lo inmediato. Cuando queremos café instantáneo, lo metemos el agua caliente al micro, todo ahora. Entonces, asimismo las parejas ya no quieren guardarse, no quieren esperar, no quieren mantenerse puros. Y de ahí que tenemos los fracasos matrimoniales en esta época. Se dice que el índice de divorcios es altísimo, más que los matrimonios incluso. Y no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Por qué? Hemos perdido nuestra palabra, ¿no? Hace años no era necesario firmar tantos documentos. Con la palabra que uno decía era suficiente. Ahora no, ni firmado los documentos sirve. Pues hemos perdido eso. Pero ¿por qué fracasan los matrimonios? Justamente porque antes de casarse ya fueron impuros. Entonces es un estilo de vida. Pero no así que en la antigüedad el compromiso era firme. Pero estos principios no cambian, aunque los tiempos cambien, la moda, la cultura. A Dios le gusta el compromiso, la pureza en el matrimonio y un compromiso serio y verdadero. Cuando las parejas no se casan y es como que tuvieran la puerta abierta y dicen, bueno, pues si no me va bien, perdón un ratito. Bueno, pues si no me va bien, me separo. Vamos a ver si somos compatibles, vamos a probar, dice. Pero cuando hay un compromiso, cuando nos hemos casado, después a veces en la misma luna de miel ya surgen los problemas, pero se espera que unos 3 años dure la luna de miel. Y después de eso sí, es como que yo me he subido a las tarabitas. En las tarabitas cuando uno va de paseo, se suben esos carritos y se va, pero solo hasta la mitad. Ojalá fuese hasta el final, ¿no? Y cuando llega a la mitad y ahí sí empieza. Bueno, ahora que son modernas ya pues ya son automáticas, pero en la antigüedad se les cogía con el cable y se los empezaba a cobrar, se lo llamaba. Entonces para seguir cuesta arriba. Eso es un matrimonio que está comprometido, que cuando se casa y cuando decide por poner testigos a los invitados y delante de Dios dice, Señor, bendíceme Señor, traigo para que me bendigas. Eso era muy importante, practicado porque era el pueblo de Dios, porque seguía las leyes de Dios y no ha pasado eso de moda. Aunque la gente lo diga, no hay.
pues hemos entendido un poquito lo que era un compromiso en aquella época, y esta era la situación de María con José. Pero ¿con quién estaba comprometida José? ¿Ustedes me pueden decir? Perdón, María, sí, al revés, o viceversa, o María, o José, o María. María estaba comprometida en matrimonio, ¿con quién? Con José. Sabemos que él fue carpintero. Y nos va a dar un poquito de quién es José. Dice que José es un descendiente de David, de la dinastía, de una estirpe real, aunque era un sencillo carpintero. Sin embargo, descendía de la realeza del gran rey David, aquel gran rey que adoraba al Señor, que era el dulce cantor, que era el hombre conforme al corazón de Dios, y Dios le había prometido a él que de su descendencia alguien reinaría en su trono. Y ese es José. Nada más que ese es el novio aquí comprometido. Continuando el relato, dice en el verso 28, el ángel acercándose le dijo, saludos, colmada de gracia. ¿Qué más dice? Para ver si no se ha descontinuado. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué tal ese hermoso saludo? ¿Qué tal una jovencita sencilla que vive en Nazaret, pero virgen? Recibir un saludo así. Pero ella no, lo miró al ángel y se quedó realmente sorprendida. ¿Qué significa este saludo? Tantas flores para ella de pronto. Y bien, qué glorioso es mirar este texto y que el Espíritu Santo nos ilumina, nos revela. Estamos asistiendo a una conversación celestial. Hay una jovencita y el ángel Gabriel. El ángel Gabriel era el mensajero de Dios, no solamente aquí con Zacarías, sino con María. También en la antigüedad al profeta Daniel venía y le anunciaba lo que Dios iba a hacer. Y hoy también, a través de la palabra que el Señor nos dejó, nos está anunciando a nosotros cómo debemos vivir, qué debemos hacer. ¿Cuál es el mensaje de hoy para nosotros? ¿O acaso sería solo para María, para Daniel o para quién? ¿Para quién? ¿Siente que Dios le habla a usted? ¿Siente que esta palabra es para usted? O quizás usted diga como los niños, ya va otra vez con lo mismo, y no es ni siquiera Navidad. ¿Estamos en qué? En marzo. Ya mismo viene el Día de la Mujer. Hay que celebrar eso, y ahí viene con María que va a tener un hijo. Pero el Señor quiere decirnos hoy esto, porque nada ocurre en nuestra vida sin la voluntad del Señor. Ni una hoja dice que se mueve si no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido traernos hoy esta alabanza, hoy esta palabra y hoy esta humilde servidora del Señor. Y que el Señor hable a su corazón y transforme su vida. Y que sienta que Dios le habla, que su espíritu habla a su corazón, cómo vivir. Y entonces estábamos en el 28. Cuando ella escuchó sus palabras, se quedó perpleja preguntándose qué significa aquel saludo. Y entonces el ángel le dice, María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre. Dice, ¿qué significaba Jesús? El nombre Jesús significaba Jehová salva. En aquella época el pueblo de Israel estaba siendo oprimido,
tenía problemas, estaba viviendo bajo el dominio del Imperio Romano y el reinado de Herodes. Gobernantes déspotas, gobernantes que oprimían al pueblo, gobernantes que ponían cargas fuertes sobre los habitantes de aquel lugar, impuestos, pobreza, ¿qué más? Opresión. Peor si hablamos de las mujeres en aquella época. Cuán terrible era la situación. Esto parece, aunque nosotros parecemos una sociedad muy desarrollada con tanta tecnología, pero parece que el pecado y la situación y los gobernantes está algo parecido. ¿Se parece o no se parece? ¿Se parecerá? Sí se parece. ¿En qué se parecerá? Gobernantes corruptos, abuso de poder. ¿Qué escuchamos en los noticieros? ¿Qué sentimos cuando caminamos? La inseguridad. Los gobernantes no suben a estos puestos de poder que es para servir al pueblo. Sino ellos más vale lo han invertido, lo vuelven al revés. Ellos quieren ser su excelencia. Ellos quieren ser tratados de la mejor manera y que el pueblo sea el súbdito. Pero estamos nosotros en democracia en esta época. Y sin embargo, nuestros gobernantes creen que ellos deben ser servidos. Pero recuerde que ellos fueron nombrados, elegidos por el pueblo para servir. Bien, en la situación de Israel, ellos sí estaban dentro de un gobierno, de un reinado, de un imperio romano, que es peor todavía, ellos se creían los dioses. Problemas muy similares que atacan. Y en este punto tan crítico de la historia de Israel y en nuestra, que tenemos injusticia, problemas sociales, hemos dicho, drogas y narcotráfico. Entonces ellos esperaban la salvación. Estaba profetizado que vendría el libertador, que vendría un rey justo para que gobierne nuevamente, para restituir ese reinado de David. Un reinado que alababa y adoraba a Dios, que cantaba, que servía, y Dios les daba la victoria sobre las guerras. Y eso añoraban, y en ese punto el ángel Gabriel está anunciando a María que de ella vendría Jesucristo. Ella tendría un hijo y se llamaría Jesús. Pondría por nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero es ahí que no quisieron, ¿no? Y más adelante vamos a seguir viendo que ellos creían que sería un rey político, un rey que gobernara, un rey más fuerte, mas sin embargo fue un rey que nos libraría de nuestros pecados. Si Israel necesitaba ese Salvador, ¿cree que usted y yo y nosotros y nuestro país y el planeta en general necesita un Salvador? Necesitamos un Salvador. Necesitamos, dice, y de ahí que el título de este mensaje es El único gobierno eterno. Vamos a estar leyendo en el profeta Isaías, en el capítulo 9, el versículo 7, 6, cómo eran esas profecías las que esperaban los israelitas. Sí, le doy tiempito para que busque. Y cuando tenga, me avisa. Isaías, el capítulo 9, el versículo 6 hasta el versículo 7. Ahí estamos buscando. Ahí vamos, en las diferentes Biblias, las impresas y las cuales de nuestro teléfono, no. Ya tenemos, amén, dice. ¿Tenemos?
entonces en María habría de cumplirse lo que esperaba. Y María también había escuchado de aquellas profecías. Verso 6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Necesitamos paz. Necesitamos paz en nuestros corazones y paz en nuestras naciones. 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, pues será dispuesto y confirmado en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán fin. Este Jesús habría de venir a salvar a su pueblo de sus pecados y a salvarme a mí, a usted y a mí. ¿Necesitábamos un Salvador así? Lo necesitamos, pero lo más maravilloso, a diferencia que nuestros gobernantes que quieren perpetuarse en sus cargos, en diferentes países nombran elecciones y luego ponen a sus familiares y se perpetúan en sus cargos, pero son efímeros, temporales, gobiernos corruptos. Sin embargo, el gobierno de Dios es el único gobierno eterno. Pero dice, es como que estuviera divorciado lo civil, la política con lo espiritual. Si tan solo hubieran gobernantes creyentes, se cumpliría todo esto. Por eso debemos predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos el Señor Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Testifiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros, para que este gobierno, este único gobierno eterno, sea manifiesto en nuestras vidas y podamos vivir en paz, aún en medio de las grandes situaciones, no solamente políticas, también hay lugares en que hay incendios, es el clima, ¿no? Otros que hay demasiado nieve y otros que hay desbordes de los ríos. Realmente estamos en un caos. Pero ¿cuál es la solución? Jesucristo es nuestro Salvador. Si todos amáramos al Señor, si todos lo recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, entonces se cumpliría la palabra de Dios. Pero por eso nosotros hemos recibido y vivimos esta vida gloriosa y debemos comunicarla con nuestro testimonio. Porque ahí damos testimonio de Dios grande, lo que ha hecho en nosotros. Nosotros somos efímeros, pero la gloria, la grandeza y la gracia de Dios trae vida a nosotros y podemos testificar de esa grandeza. De modo que el profeta Isaías decía que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, desde ahora y para siempre. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Y si en esta tierra no existe eso, pues estamos en camino al reino eterno de nuestro Salvador, porque aquí vemos el anunciamiento de este Salvador, y ahí cuando venga el Señor Jesús se inaugura el reino de los cielos, pero que un día se consumará cuando Jesús reine totalmente y nosotros podamos vivir eternamente en un reino justo, el único gobierno eterno que es el gobierno de Dios. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Y si no, pues que no hay esperanza con las vacunas, con las extorsiones, con
que nos da miedo en los carros, le dicen, sal de ahí, le van golpeando y se van robando los carros. Esa es nuestra situación, como que no hubiera esperanza. Mis hermanos queridos, despertemos, llevémonos del Espíritu Santo, prediquemos la palabra. Porque eso, yo ayer comentaba con mi hijo y digo, mi hijo, en este pasaje hay bastantes hermanos cristianos. Mi pasaje es pequeño y me di cuenta que había una casa que se vendió y se compró una familia cristiana. El hermano que muchos le han de conocer aquí, que es sastre, el Adolfito y su esposa son cristianos, viven al fondo. Mi vecinita de al frente de una casa es cristiana, la otra es cristiana. La de la esquina es cristiana y yo soy cristiana. Y se celebran reuniones de oración y ayer había una música. Dios mío, digo, así han sabido adorar en la iglesia que es creo que se llama Betlehem, no sé cómo se llama una iglesia de por acá arriba. Jezreel, gracias, Dieguito. Jezreel, digo, wow, así han sabido adorar porque una música con un ritmo. Y dije, aleluya. Digo, entonces los ángeles deben estar cuidando este pasaje. Qué glorioso, ¿no? Entonces oremos para que nuestro vecindario, nuestros familiares, eso cambia. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas y el reino de Dios en nuestros barrios, en nuestras naciones. Como saben decir los periodistas, los buenos somos más, los cristianos debemos inundar porque Cristo tiene la solución para todas las situaciones, fuesen económicas, fuesen de salud, fuesen de qué más, climáticas, políticas. Él es el Señor, Él es el único gobierno eterno, perfecto y su reino no tendrá fin. Y en esa belleza estamos escuchándole pues al ángel que le dice a María. El 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Ay, esto sí merece un aplauso, pero al Señor. Porque sus palabras son vida. Porque sus palabras son espíritu. Porque es la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. No es la elocuencia del predicador. No es el conocimiento de la gente. Es su palabra. Dios responde a su palabra y su palabra ha sido dicha hoy y Dios responderá. ¿Tiene usted esperanza? ¿Usted necesitaba un Salvador? Israel necesitaba un Salvador. Ecuador necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador. Y tenemos un Salvador. Jesucristo, Él instaurará el único gobierno eterno. Y este es un principio glorioso que yo lo aprendí hace muchos años ahí leyendo la palabra de Dios. Este rey presuntuoso, el rey babilónico, ufanado, lleno de soberbia, caminaba ahí por Babilonia, esa de las 7 maravillas, y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo la he construido para la gloria de mi nombre? Y se ufanaba. Y ahí con sus vestidos reales y su corona, él se creía el Dios. Y en ese mismo instante se volvió loco. ¿Cuándo dejó de estar loco? Después de 7 años. Cuando reconoció que Dios es el Rey, el Dios Altísimo, aquel que gobierna en el cielo y en la tierra, que Él pone reyes y Él quita reyes, aun cuando nuestros gobiernos parezcan corruptos y lo sean o no lo sean, el Señor sigue gobernando el mundo entero. Él es el Señor. Él gobierna, mi hermano, sigamos orando por nuestras autoridades para que tengamos paz en nuestra nación. Esa es la voluntad del Señor. Es el Señor quien pone reyes y quita reyes, pone presidentes y los quita. Y si el presidente cree que él está haciendo su voluntad, sepa que los gobiernos son siervos del Señor Altísimo. Por eso una nación debe adorar a su Señor. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, dice un salmo.
Si Jehová fuese el Señor de todo Ecuador, mire que estaríamos viviendo el reino de Dios en la tierra. Los barrios tendrían como la música que ahí yo les digo, wow, así han sabido adorar en esa iglesia. Qué música, gan. Entonces, si todos adoraran, o tal vez el otro hermano que es, hay todo bautista y alaba dulcemente, pero alabando y adorando al Señor, entonces habría paz. Entonces no es culpa, creo que de las naciones, sino nosotros como hijos de Dios que debemos extender su reino, compartir lo que ha hecho Dios en nosotros, en el poder del Espíritu Santo, ser testigos de su grandeza, conocer la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios. No importa si usted dice a veces de atrás para adelante, Dios honrará la obediencia. Fallamos nosotros al comunicar estas verdades, estas nuevas que el ángel Gabriel da a Zacarías y da a María. Nosotros fallamos solamente cuando callamos. Pero cuando usted entrega su boca al Señor, lee un pasaje, Dios obra y hay milagros. Dios está limitado a nuestra boca. ¿Qué tal? Si yo nunca salgo a mi vecino a decirle que Dios le ama y que quiere darle vida eterna, pues no pasa nada. Porque Dios nos ha escogido a nosotros, escogí ángeles. Pero nos ha dado el honor de comunicar de este reino, de este gobierno eterno, perfecto, que no tiene fin. ¿Es bueno? ¿Lo vamos a hacer? Salgamos a visitar a nuestros vecinos. A pesar de ser introvertidos, yo soy muy introvertida. Si entro a mi casa no quiero salir. Si le veo a mi vecino por allá, me voy para acá para no saludar. Pero digo, Señor, aquí está mi vida. Porque si yo espero sentir, nunca siento. Empiezo a hacer y entonces siento y entonces el poder de Dios se manifiesta. Porque es Dios y no nosotros. Porque es su palabra y no nuestras palabras. Porque solo digamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Bien, y continuemos con esto. Y ya me estoy emocionando, ¿no? Y bueno, como está conversando aquí María, el ángel le está dando instrucciones, le está diciendo estas maravillas en el verso 34. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será posible esto? Dice, yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Y le respondió el ángel, algo más glorioso. Esto sí que es, como en la costa dicen, al leer esto me da un patatús, un yello, dice. Oh, esto está cardíaco. ¡Qué belleza! Esto más que telenovelas, que películas de acción, de ficción. Aquí estamos presenciando algo glorioso, algo celestial. El ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, ha bajado para hablar con esta sencilla mujer, a decirle estas maravillas y estas verdades. ¿Acaso usted y yo no somos bienaventurados, bendecidos como María? ¿Acaso la gracia de Dios no ha sido grande en nuestras vidas como lo fue María? Si María iba a tener un hijo en su vientre, Jesús iba a ser engendrado en María. También nosotros tenemos la gracia maravillosa que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él entra a vivir en nuestras vidas y pasamos a ser ¿qué? El templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no somos bienaventuradas? Bienaventurada, bienaventurados. Usted y yo, bendito sea el Señor que nos dio esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque vino de esta manera estas buenas noticias que da el ángel Gabriel. Y el 34 decía, que ¿cómo será? Entonces ahí le da la forma. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios.
Por eso era importante que era esta muchacha comprometida en matrimonio con José, pero todavía no habían vivido juntos. Era virgen, porque ella sería la mujer, la muchacha elegida para que Dios engendrara en ella por el poder del Espíritu al Santo Dios. ¿Así dice? ¿Oh? ¿Así dice? Oiga, yo le estoy haciendo dormir. Sí, porque no les oigo nada. Si están despiertos. Amén, amén, dice. Y dice, el santo ser va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Y ahí le dice una noticia calientita a María, el ángel. María dice, ¿sabes que tu parienta Elizabeth, esa mujer anciana a la que le decían estéril, ya está embarazada de 6 meses? ¿Por qué? Porque para Dios, y el mensaje anterior era desbloqueé lo imposible, y el mensaje de hoy es el único gobierno eterno, aparte de eterno, es santo, es perfecto, de generación en generación, para siempre. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, no es un ídolo, no es una religión. Es Jehová Dios de los ejércitos, aquel que dice que cabalga sobre las alas del viento, que se sube como una carroza sobre las nubes. Qué bonito, ¿no? Esto parece cuento de niños. ¿Qué más dice? Que recorre los cielos como una cortina. Eso es Jehová nuestro Dios de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. A ese, porque usted se levantó temprano y vino a adorarle. No nos quedemos solo esperando. Ojalá el predicador sea bueno. Pues ya le toca a la hermana Rosita. Dice. No, mi niño querido, nosotros venimos a adorarle, a rendirle culto a nuestro Dios grande, portentoso, eterno, soberano, Señor y Dios de la gloria. Su reino no tiene fin. Amén. Eso es lo que usted le trae las ofrendas en sacrificio vivo, decía el apóstol Pablo. Hermanos míos, por las misericordias que hemos recibido, les ruego, dice, que se presenten ustedes mismos, a sí mismos, como sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, que es el culto racional. A Dios no tenemos nada que darle, todo le pertenece, el cielo y la tierra. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué me puedes dar? Démonos nuestra adoración, nuestra obediencia, como nos ministraba nuestro hermano. La mejor alabanza a nuestro Dios es la obediencia. Todo lo que ocurre a las naciones y al pueblo de Israel es por la desobediencia, porque les decía, no tendrán otros dioses delante de mí, y a consecuencia de la desobediencia están sufriendo estos problemas políticos, siendo oprimidos bajo el imperio romano, porque no obedecieron a su Señor. Bien, entonces, este es nuestro Dios, ¿no? Y ya vimos de ahí un chisme calientito. El ángel le dice María, y dice, ¿y cómo responde María a todo esto? Como decía, sí, el Espíritu Santo le fortaleció a María para escuchar y recibir tantas maravillas. Entonces ella realmente era obediente, una mujer obediente, que amaba a Dios, de verdad, llena del Espíritu Santo, y por eso es elegida para esta tarea tan grande, ser la mujer en la cual el Espíritu Santo engendraría a su Hijo. Verso 38 dice, si lo leemos todos, mientras más alta sea la voz, mejor.
en coro. Se ha perdido esa forma de leer la palabra de Dios. Verso 38, ya tienen ahí y no sé si está en la pantalla proyectada. ¿Ya está? ¿Qué dice la palabra? Entonces, amén. Bueno, yo no entendí mucho, pero el Señor lo entendió. Porque se oyó bastantes voces, pero lindas. Y no importa que no entienda yo. ¿A quién le importa que yo entienda o no entienda? Importa que Dios escuche. Importa que cuando usted declara la palabra, eso se hace vida en usted. Por eso lo leemos en voz alta. Por eso nos gozamos y la repetimos, ¿verdad? Y yo voy a decir, entonces María dijo, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a su palabra. Perdón. Justo. Ya, entonces, sí, está, pero no me ve. Ya, entonces, este es el mensaje que el Señor ha tenido para hoy. Y vamos a estar adorando a nuestro Rey y Salvador, como lo hizo María. María adoró con su obediencia y dijo, yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. ¿Qué le ha dicho el Señor hoy en esta mañana? Eso, dígalo al Señor y eso, hágalo, hágalo. Traigamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, que sea agradable a nuestro Señor. Dispóngase a adorar. Si se puede ponerse de pie, honre la presencia del Señor. Adórelo al Señor, al que vive. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, lo creemos, lo confesamos. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Levante su voz y alábele al Señor y dígale: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dígale: damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios
Padre amado, en esta mañana queremos decirte como María: he aquí la sierva, he aquí los siervos del Señor. Hágase en mi vida, hágase en la vida de esta congregación tu voluntad, Señor Dios. Te damos el honor a ti. Te agradecemos, Señor, por ser un Dios grande, soberano, sublime. No hay otro Dios como tú, Señor. Los otros dioses son ídolos, ídolos que se rompen, ídolos pasajeros, personas que piensan perpetuarse en los gobiernos o en sus reinos, pero todos ellos son como polvo, como nada ante tu presencia. Tu reino es para siempre, Señor. Tu reino es cetro de equidad, de justicia, Señor. Tu reino es para siempre, Señor. No tenemos nada que darte a ti, Señor. Ponemos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío para decirte: damos honor a ti, damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Levante su voz y dígale al Señor: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dígale ahí: damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígalo una vez más: porque no hay otro Dios. Porque no hay otro Dios. Si lo cree, dígale al Señor: como tú. Alabamos y engrandecemos su santo nombre, porque no hay otro Dios como Él, soberano, sublime, más sublime que los cielos. Este es el gobierno eterno. Y seamos como María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad.